Hola amigos de Libertad Gloriosa, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre cómo las personas y más los cubanos se aferran a la fe en medio de tantas situaciones, carencias, necesidades emocionales, espirituales, por así llamarlo. Cómo la fe sirve de muleta, cómo la fe sirve de consuelo en medio de tantas crisis, en medio de tantas situaciones y tantas necesidades. Pero bueno, mientras hago mi café les voy a ir hablando. Personalmente, cuando estuve en la iglesia, yo tenía muchas necesidades emocionales, espirituales, necesidades de aceptación, de, de compañía. Y en la iglesia encontraba esto. Ahí tenía mis amistades, tenía mis amigos, tenía una rutina, tenía propósito, ¿sí? Sentía que tenía propósito, que mi vida iba enrumbada a un propósito divino, en el cual yo creía. Me sentía especial y amado. Me sentía especial y amado porque sentía que ese Dios estaba conmigo. Yo tenía una comunicación directa con el ser más extraordinario del universo por medio de la fe y de la oración. Y entonces esto me daba mucha fortaleza, me daba mucho consuelo, me daba mucho ánimo. Y yo podía, pues, seguir adelante con mi vida, con mis estudios, con lo que yo este, estaba haciendo. Pero bueno, eso hace la fe. Eso es lo poderoso de la fe, que le da esperanza, le brinda mucho sentido a la vida de la persona. Eh, y en mi caso era así, me daba sentido, me daba propósito. Yo sentía que mi vida iba en un rumbo y qué mejor rumbo que el ritmo y el rumbo que lleva el ser divino. Y así sucede en Cuba. En medio de tantas situaciones, en medio de tantas necesidades, de carencias, de limitaciones económicas, eh, el cubano se aferra mucho a la fe porque ésta le brinda esperanza, porque ésta en el día a día le sirve como consuelo para para mantenerse en pie. Entonces, eh, ¿quién o qué cubano no le pide a Dios? Dios mío, ayúdame en esto, Dios mío, ayúdame en aquello, o a la Virgen, o a sus santos, porque esto les sirve de fortaleza. Y es lo que la historia ha demostrado. La historia demuestra que la religión sirve de consuelo y muchas personas se sienten desorientadas cuando no tienen ese consuelo y entonces la religión les brinda eso, les brinda un consuelo. En la iglesia se predican muchos mensajes motivacionales para que las personas se sientan con fuerza, con el ánimo de seguir adelante, con el ánimo de seguir orando, de seguir pidiendo, de seguir buscando de su Dios, usando pasajes de la Biblia, por ejemplo, como la viuda que insistentemente le pedía al juez que le hiciera justicia y este hasta que se cansó de la insistencia de la viuda y le hizo justicia. Entonces este mensaje es usado para motivar a las personas. Igual que la viuda, igual la historia de la viuda con el profeta que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite y se hizo un pan y se lo dio al profeta. Ese era lo único que tenía la viuda, un poco de aceite y un poco de harina. Y el profeta le dijo, haz un pan y dámelo. Y según la historia, la viuda hizo esto, hizo el pan y le dio al profeta. Y debido a esto ocurrió un acto milagroso, que la viuda tuvo mucha harina, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite tampoco escaseó. Entonces esto es uno de los pasajes que es usado en la iglesia para motivar a las personas que tengan fe de que Dios va a proveer, de que Dios les va a dar.
Pero objetivamente sabemos que no es así. Si usted no trabaja, si usted no busca las cosas, si usted no se esfuerza, nunca tiene nada. Pero muchas personas necesitan emocionalmente ese confort que les da la fe, esa fuerza que les brinda emocionalmente la fe. Y de aquí aprendemos esto: la fe toca las emociones. Pero toca las emociones y no produce un resultado objetivo. O sea, usted se emociona, usted recibe un confort, pero va a ir a trabajar, pero va a ir a buscar su alimento, pero va a ir a luchar, va a ir a comprar lo que necesita, va a ir a hacer algún negocio para salir adelante, va a buscar un trabajo, va a administrar sus finanzas. Entonces, sí, la fe les brinda cierto empuje, pero no produce resultados objetivos. Los resultados objetivos los produce el ser humano. Yo puedo tener mucha fe de que voy a tener café para hacer todos los días, pero si no tengo el dinero, si no salgo a comprarlo, si no salgo a buscarlo, entonces ningún ángel va a bajar y me va a poner café en mi cocina. Y muchas personas saben esto. Muchas personas saben esto. Que la fe funciona para un ánimo, para dar ánimo, pero no produce resultados objetivos, reales, palpables, verificables. Pero hay una técnica que hay algo que sucede. En la religión sucede lo siguiente: se interpretan los resultados palpables y objetivos. La realidad se interpreta como un milagro. Se lo pongo así: usted no tiene azúcar para hacer su café, pero usted es una persona de fe que todas las mañanas se levanta y le pide a Dios que nos falte el alimento, que nos falte nada a la mesa, que los hijos puedan tener. ¿Y qué sucede? Algún vecino, alguna persona, le provee y le ayuda. Y le dice, mire, o usted va y pide, o alguien viene y te da. Entonces, esa persona, ¿cómo interpreta esa realidad? Como un milagro. Como que Dios siempre se acuerda de mí. El cubano es nosotros somos muy sociables, socializamos mucho. Hablamos mucho con nuestros vecinos, hablamos mucho con todo el mundo y siempre estamos hablando todo. Somos muy habladores, hablamos mucho. Y, y también nos ayudamos mucho unos a otros. No voy a decir que no. Cuando un vecino tiene una necesidad, siempre se han creado vínculos, entonces nos ayudamos unos a otros. Y esto produce objetivamente que en medio de alguna carencia, alguien ve que tienes la necesidad y te puede ayudar, te pueda brindar una ayuda, ¿verdad? Y entonces, si se crean comunidades dentro de la misma religión, también hay ayuda. Y esto sirve de confort y de estimulación para la fe de la persona. Que objetivamente no suceden las cosas que dice la Biblia, de pan que aparece, de aceite que está, de panes y peces multiplicados, como el milagro de Jesús, hablando en contexto de las carencias, ¿verdad? Objetivamente no sucede. Pero las personas interpretan estos pasajes como la habilidad de Dios para proveer en medio de cualquier situación, usando a quien Él desea y a quien Él desee. Entonces así la fe tiene esa ventaja. La fe interpreta la realidad, le brinda a la persona un consuelo y le brinda objetivos y le brinda propósitos a las personas para seguir creyendo. Entonces, de esta forma, la fe gana. Entonces, ¿qué sucede también en nuestro país? Desde el comienzo del 1 de enero de 1959, que la revolución la revolución de Fidel Castro toma el poder, desde el comienzo se instauró un sistema político totalmente ateo.
Entonces, ¿qué hacen las personas? Asocian el ateísmo con las necesidades, la carencia y la situación del país. Es decir, que solamente la fe y solamente Dios los va a librar. Que nuestro país está así porque nuestros gobernantes no tienen fe en Dios para que este país cambie. Entonces, es una desventaja del ateísmo en Cuba, pero eh, una de las ventajas que sí tiene el ateísmo en Cuba es que en las escuelas no se enseña Biblia, en las escuelas no se habla sobre Dios, no se habla sobre religión por ahora. Es una de las ventajas. Y, eh, y como les decía, las personas interpretan la carencia de Dios y de la Biblia en las escuelas o en posiciones de política, la asocian con las carencias, con las necesidades y con ciertos problemas y dificultades que hay en nuestro país. Entonces, eso. Aquí está mi café. Lo voy a disfrutar con ustedes en esta mañana. Está bien caliente. Usted, amigo creyente, puede tener mucha fe. Que si usted no sale a buscar el café, no va a tomar café. Si usted no lo compra, no va a tomar. Objetivamente es así. Sin más, amigos, les invito a que se suscriban, que dejen su like, que me den su comentario de qué país son. Y desde aquí de Cuba les mando un fuerte abrazo y seguimos haciendo crítica y pensamiento crítico.